5:18 de la tarde del 18 de marzo y escribo que estoy perdida en mi libreta. Desde hace un tiempo vengo sintiendo cómo mi vida se resbala de mis manos, cómo la alegría y el propósito parecen haber salido de vacaciones y yo estoy nuevamente en un punto donde no entiendo quién soy y lo que más me consterna, qué estoy aportando a este mundo. Buen día, mi reina, bienvenida otra vez a nuestros miércoles de charlas, aunque yo sé que hoy es miércoles y este video lo vas a ver el jueves, pero nada, mi amor, bienvenida nuevamente, bienvenida al canal, a nuestras charlitas de introspección y a este nuevo cambio de formato. Así que espero que te guste y te pongas muy cómoda. Continuamos. Hace unos días, mientras me sentía en este bucle de insatisfacción, me topé nuevamente con el concepto de la motivación. Pensé que había dado con el ingrediente faltante para lo que me venía consternando y también llegué a pensar que seguramente mis conocimientos y experiencia eran más que suficientes, obvio que sí, para no solo haber dado con la aparente cura de mi mal, sino que iba a ser la salvadora de otras personas contándoles este concepto, como si yo tuviese la respuesta a algo que no era capaz de entender por mí misma. Sin embargo, a pesar de que estaba convencida de estas ideas, cuando prendí la cámara y empecé a hablar, no había un punto al cual llegar. Sabía el problema que me afectaba y pensaba que había adquirido una respuesta, pero aún así no era capaz de comunicar o conectar el mensaje que quería exteriorizar. Grabé 1, 2, 3 y 7 veces y nada. Simplemente no fui capaz de tener la elocuencia y conectar el mensaje que según yo tenía muy claro. Para este punto no solo me sentía mal con este malestar que venía trayendo, sino también tenía una nueva culpabilidad en la canasta. ¿Por qué no soy capaz de conectar una idea? ¿Por qué me cuesta tanto hablar? Porque no era un problema que solo me afectara en el video de YouTube, sino que era un problema que abarcaba mi vida entera desde muy pequeña. Cuando alguien me hacía algo quería y yo no era capaz de responder de vuelta, o ahora de adulta cuando sé que no me pongo en discusiones o conversaciones acaloradas, porque lo más probable es que a pesar de que sienta ira, mis palabras van a salir acompañadas de mucho llanto y pocas palabras. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto hablar? ¿Y por qué no puedo transmitir un mensaje que erróneamente creía que tenía muy claro? Estas son preguntas que me acompañaron durante más días y así como fueron pasando los días sin respuesta, se fueron acumulando los pendientes conmigo misma y acrecentando el sentimiento de insuficiencia. Para ponernos un poco más en contexto, te voy a compartir un poco de los pensamientos que me han estado acompañando y por qué han causado pues este sentimiento en mí. Y para entrar a estos malestares, se me hace bueno contarte algo que aprendí en la carrera de Derecho, y es que la respuesta a cualquier problema normalmente tiene una palabra para darle respuesta, y es depende. Y asimismo te puedo decir que las raíces de mis pensamientos dependerán de qué tan a fondo quiero ir a mí misma. Si me preguntas si me siento muy vulnerable y quiero compartir a fondo contigo, te diré que todo lo que viene como explicación a continuación en este escrito en realidad tiene dos fuentes muy claras dentro de mí. La primera, que es la tristeza, viene del duelo que conlleva la muerte, y la segunda, que es la desesperanza de no sentirme merecedora a nada desde muy pequeña. Y aunque estas dos verdades son innegables para mí, y reconozco que son la fuente del resto de inconvenientes, llamémoslos así, también creo que coexisten y se retroalimentan de otros problemas que van surgiendo con el tiempo. Pero nuevamente, como buena abogada, te diré que todo depende de qué tan a fondo estemos hablando y también de qué perspectiva o narrativa
elijamos usar. Ahora, en cuanto a los pensamientos que me han estado acompañando durante estos días, te puedo contar que lo principal ha sido el sentimiento de estar estancada. Y si hay amigas o familiares escuchando, capaz esto los tome por sorpresa, porque a simple vista no pareciese que en mi vida existiera el concepto de sentirse estancada. Sin embargo, aquí estamos. A mis 26 años considero que soy una mujer que no ha logrado nada significativo como persona individual. Y hago la aclaración en individual porque como pareja y en mi esfera familiar hemos logrado grandes sueños y seguramente es por ese motivo que desde afuera parezca que individualmente también estoy bien. Hablo como Verónica Rubio, el ser individual y no la hija de, la amiga de o la pareja de. Creo que son esferas muy diferentes y cada una merece su propia reflexión. Pero como mi persona, siento que mi norte ha estado desdibujado y a la vez lo he dejado de lado. Si me preguntaras de pequeña cuál es mi sueño de grande, sé con certeza y seguramente muchas personas, en especial la audiencia femenina que me escucha, va a sentir un poco de recelo ante mi respuesta, pero nuevamente el porqué de las respuestas depende de otras perspectivas. Y es que yo de pequeña solía responder o soñar como meta de vida encontrar a mi pareja. Yo, siendo adulta, sé que es algo muy importante, pero también sé que no es un determinante. Sin embargo, de pequeña era lo único que soñaba. Seguramente porque soy hija de uno de aquellos muchos matrimonios que terminaron en divorcio y aparte porque en todas las películas que veía venían con la premisa implícita de que todo se solucionaba cuando llegaba el príncipe azul. Que luego, cuando tuve criterio, entendí que no era el príncipe, sino el amor y la magia ensordecedora que nos impulsa a todos cuando amamos. ¡Ay, qué pena! Soy claramente una empedernida del amor y seguramente puedo ponerme a hablar de esto durante mucho tiempo, pero a efectos prácticos de hoy, hasta aquí va este propósito específico. Continuando, no solo decía y pensaba que mi propósito era encontrar a mi compañero de vida, sino que también tenía otro pensamiento clarísimo que solo se lo contaba al que no podía hablar conmigo. Y ese propósito era poder aportar mi grano de arena y ayudar a muchas personas. Cada vez que iba a la iglesia con mi familia y cada vez que me ponía a hablar con Dios, le pedía que me le pedía que me permitiera saber cuál era mi propósito y que pudiese ayudar a un cambio para las personas. Y esa oración, junto con las otras que coexisten en mi vida, se han mantenido hasta la fecha. Pero aquí estoy, a mis 26, y sé que no he ayudado a nadie y mucho menos tengo certeza de mi propósito. Así que, aparte de contarte mis intimidades más profundas al abrirme incluso con mis oraciones, te cuento cómo esto se refleja en mi vida y es que no solo es un sentimiento o claridad sobre estar estancada, sino cómo se ha reflejado en mi realidad. Escogí una carrera en la que fui demasiado pila o inteligente, pero que no me ha hecho vibrar. Y aunque empecé a ejercerla, luego emprendí, la dejé en pausa y 3 años después siento que no he avanzado nada en ella, aunque siga estudiando. Entro a las páginas de aplicación a vacantes y salgo sintiéndome francamente inservible porque los requisitos no los puedo cumplir, en especial aquel que hice X cantidad de años de experiencia. Y aunque es algo que me incomoda, también reconozco que es un privilegio gigante el poder haber decidido pausar mi trabajo y haber tenido la bendición de un negocio fructífero. Esa es una bendición innegable de la que yo no me voy a quejar. Desde varios años atrás también me ha gustado la idea de grabar y editar videos. Empecé a subir videos y a buscar mi nicho. Sin embargo, me he autotraicionado y no he mantenido la constancia que se necesitaba hasta cierto punto. Y cuando he encontrado la constancia y la disciplina, me he topado con otras cuestiones como el no saber cuál es el mensaje que quiero transmitir, cuál es el supuesto nicho del que acaso hablan, acaso es el humor. De pronto tuve muchos videos de millones de vistas con esos, pero la creatividad y las ideas
genuinas que conllevan grabarlos me llegaban cada uno que otro par de meses, dando un resultado insostenible. Al caso son los vlogs, me gusta hacerlos, me divierto editándolos, pero no hay muchas vistas. De pronto el contenido de bienestar son increíbles de hacer, me retan, pero hay aún menos alcance. El running, los trends, recetas, bailes, y así podría seguir con preguntas porque no sabría exactamente qué decir. Y francamente me genera conflicto el reconocer que muchas respuestas a estas preguntas van ligadas directamente con la cantidad de reacciones o interacciones que vaya a tener. No quiero ser el valor total de un número. Y en este orden de ideas, de cosas a las que podría dedicarme, también está el mundo de las letras y de la lectura, que ha sido el hobby o el pasatiempo más persistente en mi vida. Algo que creo que entra dentro de las descripciones o pensamientos que se utilizarían para definirme o explicar quién soy como persona. Seguramente alguien no tenga idea de qué hago de mi vida o a qué me dedico, al igual que yo, pero capaz algo que usarían para definirme es que Vero es una vieja que lee resto y le gusta ese mundo. Pero creo que no sería sorprendente cuando te diga que aquí tampoco he avanzado en nada de relevancia. Así que aquí estamos. El tiempo transcurrido, los años llegando y Verónica Rubio no sabe qué hacer en su vida o a qué debe dedicarla. Es una chica que sueña mucho, pero ha hecho poco, y a pesar de que ha empezado a dedicarse con constancia a uno de sus 3 sueños, las redes, llegan los días de hacer el dichoso contenido, pero no sabe cuál es el mensaje o el propósito mayor que quiere cumplir. Y es que cumplir una cantidad de seguidores, de contratos con marcas o de visualizaciones no es una meta real, o al menos no es algo que me llene el alma. Este es el panorama que he estado atravesando. Ahora ni me preguntes por el ejercicio que a pesar de que he hecho, he tenido un par de semanas completas sin siquiera salir un momentico a caminar. Y eso claro que no ha ayudado con el revueltijo de pensamientos, sino que pues los ha empeorado, ¿no? Pero el caso es que aunque se disminuyó drásticamente mi intensidad de ejercicio, hace un par de días que necesitaba moverme para saber qué carajos hacer con mi vida y qué estaba pasando en mi mente, porque todo esto que te estoy contando, pues para mí no tenía mucha claridad entre el caos. Pues salí a caminar al parque y hay algo que me gusta hacer cuando hago estos plancitos y es escuchar un podcast que me inspire o que me dé nuevas ideas. Pero este día en particular, mis podcasts de confianza estaban sin capítulo, o al menos sin uno que me hiciera pues eco en ese momento, uno que me llamara la atención. Entonces me puse a scrollear en el Spotify a ver cuál me llamaba la atención y di con una miniatura de Laura Villegas, de quien he consumido su contenido en TikTok, con quien he sentido como cierta sintonía, y estaba sentada con un micrófono y una libreta naranja gigante. Así que dije, pues bueno, ¿qué más? Veamos qué tal es el podcast de esta mujer. Y pues di con este podcast y sentí un corrientazo de entendimiento, no solo con ella y el mensaje, sino en la manera que estaba usando para transmitirlo. Esta mujer no solo hace verdaderas introspecciones consigo misma, sino que tiene una capacidad espléndida para comunicarlas y para conectar su pensamiento. Y mientras la escuchaba y me maravillaba con su forma de comunicar, nuevamente me pregunté por qué yo no era capaz de conectar una idea, del por qué me había tomado tantos intentos grabar aquel video que no había podido sacar, y aún más del por qué no soy buena hablando en general. Y mientras pensaba en esas preguntitas, recordé la miniatura que había visto del podcast y saqué el celular para pues entrar en la miniatura, y resultó ser que el podcast no era solo en formato de audio, sino que también tiene video, y mientras veía el video vi que no solo estaba hablando, sino que estaba leyendo el guión que había construido con aquellos pensamientos que estaba compartiendo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí no solo una idea salir de mí, sino una respuesta que era muy obvia,
para muchas personas que me describen como una tipa que lee y le gustan mucho las letras, y es escribir mis guiones o reflexiones y no simplemente prender la cámara y hablar de un tema. Porque si hay algo en lo que considero que sí soy buena, es en escribir, porque aquí no es mi boca tratando de conectar ideas con mi cerebro, sino que es un ente totalmente alterno que toma la palabra y escribe por mí. Seguramente por eso siento que soy buena, porque no soy yo quien escribe, sino un amor más profundo que toma la palabra. Cada vez que atravieso un momento difícil, sacar un cuaderno me ayuda a entender qué siento. Cuando me siento perdida o inspirada, caigo en esta espiral de escritura que me hace perder la noción del tiempo. Y cuando retrocedo a leer lo que salió en el papel, me sorprendo porque por fin entiendo lo que tenía allá adentro. Escribir es un antídoto que llevo trayendo en mi vida, y mientras veía a Laura haciendo su podcast me pregunté por qué me ha tomado tanto tiempo deducir que esta también es una posibilidad. Y entonces las preguntas de por qué no soy buena hablando se quedaron sin importancia al reconocer que soy buena escribiendo. O bueno, que al menos escribiendo sí soy capaz de conectar ideas y puntos. Cuando hablo de que soy buena escribiendo, no lo digo porque sea digna de un Pulitzer o de un Nobel, sino porque es aquí donde siento que alcanzo a dejar un pequeñísimo aporte, un sentimiento con el cual identificarse, una idea que puede tomar forma o un respiro. Y entonces la pregunta del ¿con qué puedo conectar? ¿Cómo podría aportar algo de valor? ¿Cuál es mi norte a seguir? Tomo una mejor forma. Y si bien no sé cuál sea mi propósito en esta vida o lo que se dirá de mí sobre lo que aporté en vida cuando me muera, sé que aquí en las letras hay autenticidad y el reflejo de lo más profundo de mí. Y también he entendido que aquel aporte del que se habla y del que soñaba y oraba no significa salvar el mundo o acabar una guerra, aunque suene maravilloso. El aporte es dar, aunque suene demasiado obvio, pero es el dar desde tu corazón, es aportar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio. Aportar al mundo no es ir a ganar o conciliar una guerra, es compartir los dones que se te obsequiaron. Y por supuesto que siendo abogada no soy la más exitosa. Tenga o no tenga el intelecto, no es una carrera con la que vibro y no estoy en condiciones de aportar algo de lo que carezco. Por supuesto que no he dado con un nicho en redes que se haga viral o sea conocido, porque ser viral no es un aporte, es pedir un resultado sin querer dar el trabajo que conlleva. Y por supuesto que nadie conoce mis letras porque he sido lo suficientemente egoísta y ciega para no compartirlas. Pero al reconocer que son las letras las que me hacen vibrar, las que me tienen hace un par de horas absorta escribiendo esto, también reconozco que ese es el don que se me obsequió y es la única manera en la que razono en este instante que puedo aportarte, porque es lo más auténtico y real de mí. De modo que aquí puedo sostener un norte y fusionar las dos cosas que me gustan en algo de lo que me siento orgullosa de sacar en forma pública. Así que ya para cerrar esta reflexión extensa, ahora en estos miércoles de charlas, en vez de estructurar un esbozo mediocre que no tendrá ideas verdaderamente conectadas, me permitiré ser vulnerable contigo y conmigo para tomarnos estos espacios con la profundidad que anhelo. Les agradezco profundamente por el tiempo que decidieron compartir hoy conmigo y nos veremos leyendo nuevamente estas reflexiones en nuestros miércoles de charlas y quién sabe, capaz pronto pueda ser capaz de darle un título al tan anhelado nicho y luego poder contarte cómo compartiendo el regalo que se me dio pudo tocar puertas que me llenen el corazón. Que tengas un excelente día, tarde, noche, semana, mes, año o lo que sea. Te quiero muchísimo. Besos. Chao.